En este capítulo vamos a comenzar a ver cómo podemos mejorar la apariencia de nuestros datos en Excel, ya sea que queramos aumentar el tamaño del texto, darle formato a los números, cambiar el color de las celdas, justificar y muchísimos más atributos que podamos personalizar para mejorar nuestra presentación o nuestro trabajo en la hoja de cálculo. Comenzaremos agregándole un título a nuestra tabla. Para ello me voy a posicionar en la celda B11 y vamos a proceder a ingresar el siguiente texto, el cual va a ser el título de nuestra tabla. Vamos a ingresar inventario de oficina. Vamos a resaltar hasta la columna D11 y le vamos a dar clic en combinar y centrar. Esto lo que nos va a permitir es combinar varias celdas y centrar el contenido de estas. Pero ustedes se podrán dar cuenta que a pesar de que tengo varias celdas seleccionadas, Excel al momento de combinarlas las llama como una sola celda, que en este caso es la principal donde nosotros empezamos a ingresar la información, la cual es B11. Ahora, vamos a cambiar el formato de nuestro título. Para esto, en tamaño de fuente, vamos a cambiar el tamaño de la letra a un tamaño un poco mayor. Lo vamos a dejar en 22. Ahora el fondo de nuestra celda lo vamos a colocar de un color azul oscuro y para poder dar contraste al texto lo vamos a colocar de un color blanco. También vamos a seleccionar en negritas para darle más grosor a nuestro título. Como ustedes pueden observar, ha cambiado. Ahora, otra de las maneras de darle negritas a nuestro título es con la combinación de teclas Control N, el cual automáticamente, como ustedes pueden observar, lo resalta. Si volvemos a presionar Control N, lo deja como estábamos originalmente. Vamos a dejarlo en negritas. Ahora, el encabezado de nuestras columnas, en este caso ya se encuentran en negrillas, las vamos a centrar. Y ahora lo que vamos a hacer es darles un color de fondo para seguir, con nuestra tendencia en la tabla. Ahora nos vamos a centrar en los datos. Como ustedes pueden ver, vamos a escoger la primera columna y le damos clic en centrar. La última columna de existencia también la vamos a centrar, pero este proceso lo hubiéramos hecho en un solo paso. De esta forma, escogíamos la primera columna y manteniendo la tecla control presionada vamos a seleccionar los datos de la siguiente columna y directamente le podríamos dar clic en el botón de centrar y Excel nos va a centrar las dos columnas automáticamente. Ahora vamos a incrementar un poco el tamaño del texto y dejarlo nivelado. En este caso lo vamos a utilizar el tamaño de letra 14. Observa que hay algunas celdas que no aparecen completas, ya que al aumentar el tamaño del texto, estas sobrepasan el tamaño que tenemos predefinido, el ancho que tenemos predefinido en esta celda. Ahora, esto lo podemos corregir como lo hemos explicado anteriormente, haciendo doble clic sobre el lado derecho de la celda que queremos ajustar y se pueda visualizar toda la información. Como ustedes pueden ver, le damos doble clic y automáticamente Excel ajusta el texto. De esta forma podemos visualizar toda la información. Ahora, vamos a centrar esta información, seleccionamos la columna y damos clic en el botón central. Ahora, si nosotros hubiéramos querido ampliar el ancho de la columna a ciertas palabras, por ejemplo como almohadilla para tinta, nos podemos dar cuenta que existen
contenidos que no son visibles. Para poderlos visualizar, otra de las maneras es dando clic en ajustar texto. Como ustedes pueden visualizar, damos clic y automáticamente Excel amplía el ancho y el alto de la celda para que se pueda visualizar mejor la información. Por ejemplo, aquí, para encuadernar tipo anillo, para encuadernar tipo espiral, podemos darle clic en ajustar texto y ustedes pueden visualizar. Lo mismo para el contenido banderitas tipo señaladores. Ahora, esta información la podíamos haber cambiado directamente seleccionando las tres celdas que necesitamos que se puedan visualizar y le damos clic en ajustar texto. Ahora, el contenido de esta celda también lo podemos centrar. Nos vamos a ubicar y seleccionar en la fila que necesitamos, en este caso la fila 13, y damos clic en alinear en el medio. Como ustedes pueden visualizar, automáticamente Excel alinea las celdas. Vamos a realizar el mismo proceso para el contenido que se encuentra en la fila 16 y el contenido de nuestra fila 18. Ahora, hay otra forma de darle formato rápido a nuestra tabla y es a través de los estilos de celda. Como ustedes pueden ver, se encuentra el contenido, los diferentes formatos que ya existen. Ahora vamos a seleccionar toda la tabla y damos clic en estilo de celda. Y al desplazarnos por cada una de las diferentes opciones, automáticamente nos va a mostrar Excel los estilos que se encuentran en la celda y cómo se va a poder visualizar. Por ejemplo, vamos a escoger en este caso título. Entonces, como ustedes pueden visualizar, se ve demasiado grande, pero entonces lo que vamos a hacer es deshacer y nos vamos a quedar con el formato que nosotros ya hemos preestablecido directamente. Vamos a ver en esta sección los distintos bordes y tramas que podemos utilizar en nuestra tabla de trabajo. Entonces, seleccionamos nuestra tabla y en el botón de bordes vamos a escoger primero un contorno grueso para nuestra tabla. De esta forma nos crea un contorno que distingue los bordes exteriores de nuestra tabla. Pero vamos a mejorar esta presentación. Seleccionamos nuevamente la tabla y vamos a escoger la selección del botón de bordes y escogemos la opción de más bordes. En este caso vamos a seleccionar un estilo más grueso y le vamos a dar un color azul oscuro para seguir con nuestra tendencia. Y manteniendo el botón de contorno, como ustedes pueden observar, automáticamente nos muestra el contorno de cómo quedaría nuestra tabla con el color azul oscuro y un estilo más grueso. Vamos ahora a la parte interior. Si damos clic automáticamente, como ustedes pueden ver, se definen las líneas horizontales y verticales, pero para este caso vamos a seleccionar las filas horizontales con una opción de punteadas y le damos clic a esta opción de horizontal y las líneas verticales las vamos a escoger con las líneas dobles. Vamos a escoger este, seleccionamos el estilo y damos clic a la línea también. Damos clic en aceptar y como ustedes pueden ver cómo se han representado los cambios en nuestra tabla. Ahora, vamos a explorar otras opciones. Nuevamente seleccionamos toda la tabla y en este caso vamos a definir un color de línea. Vamos a escoger un color, veamos aquí este color, vamos a escoger el color rojo. Como ustedes pueden observar, toda la hoja de Excel aparece punteada entre celda y celda y la tabla también. Entonces si nosotros vamos seleccionando las líneas, automáticamente la tabla empieza a dibujar las líneas. Como ustedes pueden ver, teniendo clic sostenido, clic izquierdo sostenido, automáticamente podemos hacer las líneas. También podemos borrarlas a través de la opción de borrar borde. Como ustedes ven, se hace con un borrador y damos clic sobre la línea.
Ustedes pueden ver, dando clic y automáticamente se borran las líneas o los bordes. Ahora, otras opciones es dibujar la cuadrícula completa. En este caso vamos resaltando toda nuestra tabla, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Va creando el borde de acuerdo a las características que nosotros hemos escogido. Ahora, si cambiamos el estilo de la línea a un estilo grueso, como ustedes pueden ver, nos va a quedar el estilo que hemos elegido, como ustedes pueden ver, para toda la selección que nosotros vayamos pasando el mouse. Ahora, para eliminar los bordes de la tabla, simplemente seleccionamos toda nuestra tabla y damos clic en sin bordes y hemos quitado los bordes de toda nuestra tabla. Ahora vamos a darle un formato rápido a través de la opción más borde. Nos vamos a un color de contorno grueso. Vamos a poner un color, el mismo azul oscuro. En la parte interior vamos a escoger líneas delgadas. Y lo vamos a dejar así. Damos clic en aceptar. Ahora, para agregar tramas en nuestra tabla, seleccionamos la tabla y damos clic derecho. Y escogemos la opción de formato de celda. En este caso nos vamos a la pestaña de relleno y escogemos en esta sección donde dice color de trama automático o estilo de trama. Color de la trama, el color, y el estilo de la trama define qué queremos de fondo de nuestra tabla. En este caso vamos a elegir este de aquí y le vamos a escoger un color un poco verde oscuro para que haya un contraste y damos clic en aceptar. Y como ustedes pueden ver, la tabla automáticamente cambia y tenemos un fondo diferente, que es la trama. Damos clic otra vez para cambiar el fondo de la trama. Seleccionamos toda la tabla, clic derecho, formato de celda en relleno y en el estilo de la trama lo vamos a cambiar. Como ustedes pueden ver, y también vamos a proceder a cambiar el color. Y le damos clic en aceptar. Como ustedes pueden ver, cambiémosle a otro formato de trama para poderlo visualizar mejor y cambiémosle el color. Damos clic en aceptar y automáticamente pueden ver cómo quedó la tabla. Vamos a ver ahora las distintas opciones de ocultar información, ya sea a través de ocultar una fila o también ocultar una columna. Vamos a trabajar con esta tabla que tenemos de venta de entradas. Vamos a seleccionar la fila que incluye el título, damos clic derecho y escogemos la opción de ocultar. Como ustedes pueden visualizar, automáticamente oculta toda la fila. Y pueden verificar que el consecutivo de las celdas cambia, se salta de una serie, que es la fila que ocultamos, de la 10 salta a la 12. Eso quiere decir que existe una fila oculta. Ahora, para mostrar la fila oculta tenemos que seleccionar la fila que está anterior y posterior a la oculta. Es decir, la 10 y la 12, damos clic derecho y damos clic en mostrar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ocultar la misma fila y les voy a enseñar lo siguiente. Si nosotros damos clic en la fila posterior y damos clic derecho y escogemos la opción mostrar, Excel no nos va a mostrar la fila oculta. Tenemos que escoger tanto la fila anterior y posterior para que de esta manera Excel determine que existe una fila oculta y la pueda mostrar. En las columnas también cumplimos la misma opción. Vamos a ocultar la columna A. Seleccionamos la columna A y damos clic derecho en la opción ocultar.
Como ustedes pueden ver, automáticamente nos falta la letra A. Podemos seleccionar toda la hoja y dando clic derecho, damos clic en mostrar y automáticamente nos muestra la columna. Vamos a ocultarlo nuevamente para mostrarles de otra manera. La ocultamos y damos doble clic. Como ustedes pueden ver, automáticamente el mouse al pasar por sobre la columna cambia con dos flechas, un tanto para la derecha y la izquierda. Damos doble clic y nos muestra automáticamente, como ustedes pueden ver. Ahora, también podemos ocultar celdas no adyacentes o columnas no adyacentes, dando clic en la columna que deseamos ocultar. Por ejemplo, vamos a elegir la tecla E, mantenemos la tecla control presionado, escogemos otra columna, vamos a escoger otra columna más y a través de el grupo de celdas formato, en la sección de visibilidad vamos a escoger la opción de ocultar columnas. Como ustedes pueden ver, la E, la H y la K. Automáticamente Excel las oculta. Ahora, para mostrar todas, vamos a seleccionar tanto las columnas posteriores como anteriores. Podemos dar clic derecho y damos clic en mostrar. De esta forma podemos ocultar información que no queremos que estemos a la vista, que no queremos que esté a la vista. Ahora, también podemos ocultar las filas a través del teclado. Lo mismo para las columnas. Por ejemplo, para ocultar una fila, solo nos posicionamos en una de las celdas de la fila que queremos ocultar. En este caso vamos a elegir la G16 y presionando la combinación de teclas Control y el 9, automáticamente Excel nos oculta las filas, como ustedes pueden visualizar. Vamos a seleccionar, posicionar la celda en la fila I20, en la celda I20. Recuerden la combinación de teclas Control más el 9 y automáticamente lo oculta. Ahora, para poder mostrar las filas, lo único que tenemos es que posicionarnos en cualquier celda y presionando la combinación de letras de teclas Control, Shift y 8. Por ejemplo, aquí Control, Shift y 8, seleccionando siempre las dos filas, tanto posterior y anterior. Como ustedes pueden ver, las aumenta. Como ustedes pueden ver, aquí nos falta también la fila 16. Lo seleccionamos, Control, Shift y el 8 y automáticamente Excel nos muestra la fila. Lo mismo para las columnas. Nos posicionamos en la columna que queremos ocultar, en este caso la I, presionando la combinación de letras de teclas Control 0 y automáticamente la columna se oculta. Recuerden, para poder mostrar las columnas, seleccionamos tanto la fila posterior como la anterior y con la combinación de letras Control Shift 9 aparece la columna. En este capítulo vamos a aprender las diferentes maneras de poder insertar tablas con la finalidad de tener una mejor presentación en nuestra información y resaltar valores importantes. Como ustedes pueden ver, tenemos este rango de datos, el cual hoy vamos a llamar datos 1, y el rango de datos 2. Los dos datos tienen la misma información. Esto con la finalidad de que ustedes puedan apreciar y diferenciar los cambios realizados al momento de ingresar tablas. Para poder realizar un ingreso de tabla, vamos a seleccionar en primer lugar nuestro rango de datos. Para este caso tenemos el rango de datos desde la celda B27 hasta la celda K37. Seleccionando los datos, podemos dar clic en la pestaña Insertar y dar clic dentro del grupo de tablas al icono de tabla. Como ustedes pueden ver, Excel automáticamente nos despliega un cuadro de diálogos donde nos indican en dónde se encuentran los datos de la tabla, desde la B27 hasta la K37. Y también nos da la opción de establecer si es que tienen encabezados o no. Esto lo podemos activar dándole clic
al checkbox del cuadro de diálogo y damos clic en aceptar. Como ustedes pueden ver, la presentación de la tabla cambia automáticamente. Excel ya tiene de manera predeterminada un formato. Como ustedes pueden ver, la cabecera es un color azul y las letras están en negritas y un color azul oscuro. Las filas, como ustedes pueden visualizar, están los rangos cada uno alternados con los colores entre celeste y blanco. Otra manera de poder insertar una tabla es ubicarnos dentro de una celda que se encuentre en el rango de datos. Como ustedes pueden ver, me voy a ubicar en la celda F32. Lo único que hacemos, la misma opción, es en nuestra pestaña de inicio, en nuestro grupo de estilos, podemos presionar en dar formato como tabla. Escogemos cualquiera de los estilos que tenemos aquí ya predeterminados y Excel lo que hace, como ustedes pueden ver, nos selecciona el rango automáticamente y podemos dar clic en aceptar. Y ustedes pueden visualizar que Excel nos genera la tabla con los mismos datos que anteriormente les había indicado y el formato solo cambia debido a que nosotros escogimos otro tipo de diseño. Otra de las formas es presionando la combinación de teclas Control más la Q. Como ustedes pueden visualizar, Excel lo que hace es seleccionar todos los datos y aquí nos despliega un submenú en el cual nos da la opción de escoger las tablas. Damos a seleccionar la tabla y automáticamente Excel nos la genera. Es muy importante identificar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un rango, ustedes pueden visualizar, nosotros también podemos darle un formato, pero al momento de definir un nombre a este rango, nosotros tenemos que convertir este rango en una tabla. De esta manera Excel identifica cuáles son los datos que están contenidos en un grupo específico. Este nombre se queda que nosotros elegimos se presenta en la pestaña de herramientas de tabla, en la pestaña de diseño. Y ustedes pueden visualizar que aquí está el nombre de la tabla, tabla 6. Como hemos generado algunas tablas, Excel automáticamente pone los nombres con un secuencial en número, es decir, que empieza desde la tabla 1 y así sucesivamente va generando. Ahora, una de las opciones principales que tiene Excel dentro de una tabla, muy aparte de la visualización, es las opciones del estilo de tabla que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, tenemos la fila de encabezado. ¿Esto qué significa? Que nos muestra la fila de encabezado. La siguiente opción, la fila de totales. Excel por lo general, la fila de totales la ubica en el final de la última columna. Como ustedes pueden visualizar, automáticamente Excel genera una fila en el cual la última columna hace una sumatoria. Tenemos las filas con bandas, que es lo que yo me refería, en lo que las filas tienen un formato diferente. Por ejemplo, la primera fila es un color celeste y la segunda fila un color azul. Si damos clic, ustedes pueden visualizar cómo cambia automáticamente. La primera columna, ustedes pueden ver, la pone en negritas. La última columna también la pone en negritas. ¿Con qué finalidad? De diferenciar de una manera más eficiente los datos y al momento de poderse visualizar, sepamos a dónde directamente necesitamos ir. Tenemos la columna con bandas, lo mismo, alterna las columnas todas celestes en este caso y las otras alternadas. Ya depende de nosotros qué tipo de presentación les queremos dar a las celdas a las celdas de la tabla. Y como pueden visualizar, estos cuadrados con una flecha son nuestros filtros que se generan automáticamente en una tabla. Aquí nosotros podemos realizar filtros importantes que nos permitirán tener una información más detallada. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a ubicar aquí en el primer cuadrado donde vamos a hacer el filtro dependiendo del día, del mes y el año. Para este caso vamos a escoger que solo nos muestre
de los días 10, 11 y 12 de septiembre. Damos clic en aceptar. Como pueden visualizar, Excel automáticamente filtra la información y tenemos lo que necesitamos. Como se dieron cuenta, di clic en las columnas totales para que visualicen cómo va cambiando la información. Si yo cambio a los días, por ejemplo, 2 y 3 y 4, lo mismo, va a cambiar y Excel automáticamente hace las sumas. Esta acción de realizar automáticamente las sumas, pueden ser restas o multiplicaciones en una tabla, es automático. No es necesario actualizar cada una de las fórmulas escogiendo el rango. ¿Por qué? Porque Excel directamente, al crear una tabla, entiende que cada columna, al realizar una fórmula, esta columna se le asigna un nombre ya predeterminado que Excel lo reconoce y realiza los cálculos que se necesitan para que se vaya generando automáticamente la información y va cambiando simultáneamente, como ustedes pudieron ver en estos ejemplos. Esa es la diferencia entre una tabla de datos y un rango, como ustedes pueden visualizar. Dentro de las opciones que nos brinda Excel al generar una tabla, está la de cambiarles el estilo de la tabla con la finalidad de poder tener una mejor presentación y resaltar valores necesarios o columnas necesarias dentro de esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es insertar una tabla del rango que tenemos, que va desde la celda B12 hasta la celda K22. Combinación de teclas, control más la Q, seleccionamos toda la tabla y escogemos la opción de tablas en el submenú que se presenta. Como ustedes pueden ver, hay una previsualización de cómo va a quedar nuestra tabla, la escogemos y automáticamente Excel nos la inserta a la tabla. Ahora, a esta tabla nosotros le podemos agregar la columna de totales, la fila de los totales, como ustedes pueden visualizar, y tenemos este formato. Pero ¿qué pasa si no necesitamos este formato? Queremos otro formato que sea más llamativo o sea más sobrio. Nos ubicamos en cualquiera de las celdas que se encuentran dentro de la tabla y ustedes podrán ver que se habilita las herramientas de la tabla, la pestaña de diseño. En nuestro estilo de tabla podemos seleccionar los estilos que ya están predefinidos dentro de Excel. Al pasar sobre cada uno de ellos, ustedes pueden ver cómo cambia el estilo de la tabla que ya tenemos creada. Para este caso, podemos escoger en la sección de medio esta opción. Vamos también a resaltar que la columna de los totales esté en negritas para que se visualice y Excel automáticamente cambia el color de esta columna con la finalidad de resaltar la información. Otra de las opciones que tenemos es borrar el estilo de tabla, el cual es de la misma manera ubicarnos dentro de la tabla y en la sección de estilos de tabla escoger la última opción que es borrar. Y con esta dense en cuenta que borra el estilo de la tabla, más no borra la tabla. La tabla sigue aún mostrándose, solo se borró el estilo. Si queremos generar un estilo de tabla que nosotros queramos definirlo, damos clic en nuevo estilo de tabla y Excel automáticamente nos define los elementos de la tabla que nosotros podemos cambiar, que van desde toda la tabla hasta la última celda de los totales. Para este caso, por ejemplo, la última celda de los totales vamos a cambiar el formato, le vamos a poner que sea una letra, un estilo de letra negrita cursiva, un color, vamos a escoger un color blanco, el cual el borde le vamos a elegir que sea el contorno lo vamos a elegir que sea punteado en negrillas. Todo esto va al contorno de la columna y damos clic en aceptar. De igual manera, como ustedes pueden ver, la vista previa automáticamente me indica que solo se ha elegido la última celda, que es la de los totales. Ahora podemos cambiarle también a la primera franja de filas. Damos lo mismo, sigue en formato, vamos a cambiar a otro estilo de línea que va a ser doble. Vamos a cambiar todo el contorno y le vamos a poner un color automático. Damos clic en aceptar y como ustedes pueden ver, las primeras franjas de filas ya me las va señalando. Si nosotros queremos
visualizar ya esta información, damos clic en aceptar y automáticamente tenemos creado. No se ha aplicado aún porque no lo hemos elegido, pero ya lo tenemos creado. Entonces nos vamos a la sección de estilo de tabla, como ustedes pueden ver, y aquí está la tabla personalizada, que no le hemos puesto ningún color, solo sombreamos la información que necesitábamos. Ahora, si este estilo de tabla lo queremos personalizar, como ustedes pueden ver aquí, damos clic derecho al estilo de tabla creado por nosotros y lo ponemos en modificar. Por ejemplo, le vamos a cambiar el formato, le vamos a poner que sea un relleno en una trama. También vamos a cambiar el color y el estilo de la trama. La fuente, no podemos cambiar el tipo de fuente, es más sí el estilo. Lo podemos poner en un cursiva y damos clic en aceptar. También podemos, las últimas celdas de totales, para que se visualice de una mejor manera, le podemos cambiar el borde o el relleno. En el relleno le vamos a cambiar y le vamos a poner un color amarillo para que se visualice de una mejor manera y damos clic en aceptar. Damos clic en aceptar y como ustedes pueden ver, automáticamente se generaron los cambios correspondientes tanto en la trama del relleno de estas filas y la columna de total, como ustedes pueden visualizar. Es importante indicar que estos estilos predeterminados no se guardan en el Excel como tal, en el programa como tal, se guardan en la hoja que nosotros tengamos abierta en el momento. Si nosotros queremos cambiar el estilo, lo único que hacemos es seleccionar la tabla, irnos a la pestaña de diseño, en estilos de tabla, borrar y automáticamente le quita el formato. En esta sección vamos a ver las diferentes formas de presentar la información en la pantalla. Primero vamos a hablar de la barra de zoom, que es esta barra que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla de la hoja de cálculo. Tenemos esta tabla que la vamos a llenar con algunos datos numéricos aleatorios. Para esto vamos a utilizar la función llamada aleatorio entre. Hacemos el llamado de la función escribiendo igual a aleatorio.entre. Abrimos paréntesis y luego abrir paréntesis hacemos clic en insertar función para que nos abra el cuadro de diálogo donde vamos a definir el valor inferior y el valor superior, donde vamos a necesitar un valor específico. Como valor inferior vamos a indicar el valor 1000 y el valor superior 9000. Damos clic en aceptar y como ustedes pueden visualizar ya nos ha creado el número. Ahora vamos a rellenar nuestra tabla. Con el clic sostenido arrastramos nuestra función hacia abajo y si se dan cuenta en este momento nos ha borrado parte del formato de nuestra tabla. Para que esto no ocurra hacemos clic en las opciones de otro relleno y seleccionamos rellenar sin formato. Ahora, seleccionando la columna, vamos a arrastrarla hasta el final de nuestra tabla, que sería el dato 16. Y dentro de las opciones de autorrelleno, escogemos rellenar sin formato. Ya tenemos la primera tabla creada. Ahora vamos a crear la segunda tabla con la misma función. Aleatorio.entre. Abrimos paréntesis, insertar función, mi valor inferior va a ser 1000 y el superior 9000. Damos clic en aceptar y realizamos el mismo proceso que realizamos en la tabla anterior. Escoger la opción de relleno sin formato para poder rellenar nuestra tabla. Ahora sí, estamos listos para trabajar la opción de zoom. La barra de zoom nos permite, al igual que una cámara fotográfica, alejar o acercar la imagen en la pantalla. Para utilizarla, simplemente nos dirigimos a la barra de zoom y podemos dar clic en el botón más para acercar los datos
o clic en el botón menos para alejar. En este caso, si queremos ver toda la información de nuestra tabla en pantalla, debemos alejar un poco la pantalla. Observen que acá tenemos el 90% de la tabla y ya nos la presenta completamente en nuestra pantalla. Ahora, Excel nos permite un zoom del 10% del valor normal de la tabla hasta un 400%. Hasta un 400% del valor normal de los datos. Vamos a ubicarlas nuevamente en el 100%. Hay otra opción para acercar los datos y que en la medida en que se vayan acercando los datos nos mantengan la información siempre visible en la pantalla. Es decir, que mantenga el recuadro de la selección que tengamos. En este caso, vamos a seleccionar los datos en nuestra tabla número 2 que se ven con letra número 6, no se ven muy bien, y los vamos a seleccionar y damos clic en acercar. Y observen que en la medida que nosotros vamos dando más clic en nuestra barra de zoom, nos va mostrando solo la información que se encuentra dentro de nuestra pantalla. Como ustedes pueden ver, ya llegamos aquí a un 160, 170% y la podemos ver perfectamente. Ahora, también le podemos hacer zoom dando clic directamente al botón que nos indica el porcentaje de zoom que tenemos. Dando clic se nos despliega la pantalla de ayuda de zoom y nos da las opciones de elegir. Entonces podemos elegir en este caso el de 75% y como ustedes pueden visualizar se nos muestra la del 75%. Vamos a hacer otro ejemplo eligiendo el 50%. Ahora, nosotros también podemos personalizar un balón de porcentaje. Si damos clic en el porcentaje, en la ventana de ayuda de Zoom, en la sección de personalizado, podemos escribir 95% y damos clic en aceptar. Y como ustedes pueden ver, el 95% del Zoom, nuestra primera tabla se ve completamente en nuestra ventana, sin perder información. Ahora, nosotros podemos seleccionar toda la tabla y teniendo la misma alternativa de elegir el porcentaje directamente, vamos a tener la opción de ajustar la selección a la ventana. Seleccionamos, como ustedes vieron, primero nuestros datos y damos clic en aceptar. Como ustedes pueden ver, justamente el valor exacto para que se presente la información en nuestra ventana es el del 103%. Vamos a hacer lo mismo para nuestra segunda tabla. Seleccionamos la información, damos clic en nivel del zoom, escogemos la opción ajustar la selección a la ventana y nos damos cuenta que el valor exacto que ajusta nuestros datos a la ventana es el de 160%. Hablaremos ahora sobre dividir e inmovilizar paneles. Excel te permite crear divisiones horizontales o verticales. Incluso te permite crear una combinación de divisiones horizontales y verticales. Para crear estas divisiones debemos ir a la ficha vista y en el grupo ventana dar clic al botón dividir. De esta forma Excel nos va a crear una división vertical y una división horizontal, como ustedes pueden visualizar. Para cambiarle de lugar, la seleccionamos y con el clic sostenido la arrastramos hacia la posición que queremos tenerla definitivamente, como ustedes pueden visualizar. También podemos hacer lo mismo con la división horizontal. La seleccionamos y la arrastramos. Ahora, como ustedes pueden ver, ya tenemos esta ventana dividida en 4 porciones y podemos trabajar en cada una de ellas para mostrar diferente tipo de información. Pero debes tener en cuenta que las porciones están presentando información de la misma hoja que se llama número 8. Ahora, nos vamos a ubicar en cada división, nos vamos a ubicar en los datos exactos para poderlas visualizar.
Observa que si nos ubicamos en cualquiera de las divisiones y seleccionamos un dato, de inmediato lo selecciona y las otras ventanas ustedes pueden visualizar que se ve la información. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en el D13, ustedes pueden ver se selecciona. Observen bien que si yo cambio la información en un dato, se va a cambiar automáticamente en el resto de datos. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí está la función aleatoria entre 0 y 1000. Si nosotros vamos a cambiar algún dato de la celda, por ejemplo, la B16, y lo cambiamos con el valor 1000, como ustedes pueden visualizar, nos cambia el valor automáticamente en la tabla que hemos cambiado en el primer recuadro. Ahora, para cambiar todos estos datos, lo primero que vamos a hacer es seleccionamos los datos y damos clic derecho y escogemos los datos y damos clic en copiar. Ahora nos ubicamos en la primera celda, nuevamente hacemos clic derecho y escogemos la opción de pegado especial. Dentro de las opciones de pegado especial vamos a escoger la opción de valores y damos clic en aceptar. De esta manera, lo que hicimos es que Excel nos muestre los valores ya como un número, no como una función, es decir, fueron cambiados. Ahora, veamos cómo podemos modificar las divisiones de nuestra ventana, como ustedes pueden ver. Primero vamos a eliminarlas y luego las insertaremos nuevamente, utilizando otra forma. Para eliminarlas simplemente nos ubicamos en la división que queremos eliminar y damos doble clic y automáticamente, como ustedes pueden ver, ya se eliminó la división vertical. También podemos seleccionarla y arrastrarla en caso de la fila hacia la parte superior. La soltamos y automáticamente, como pueden ver, nos ha eliminado la división. Les voy a hablar ahora sobre inmovilizar paneles. Existen varias opciones para inmovilizar los paneles, de tal forma que mantengamos siempre visible una parte de nuestros datos y que los otros puedan moverse a lo largo de la hoja. Para insertar las opciones de inmovilizar, debemos ir a la ficha vista en el grupo ventanas y escogemos, como ustedes pueden ver, las opciones de inmovilizar. Si seleccionamos, vemos que tenemos tres alternativas. Vamos a escoger primero la segunda alternativa, que es inmovilizar fila superior. Si hacemos clic ahí, nos ha creado, como ustedes pueden visualizar, una línea continua, la cual nos indica que tenemos una inmovilización de la fila superior que tenemos en pantalla. A través de la barra del desplazamiento, si nosotros nos movilizamos hacia abajo, se van moviendo todas las filas a partir de la fila 7, como ustedes pueden ver. Siempre se va a quedar fija. Ahora, vamos a quitar esta función de inmovilizar fila superior. Damos nuevamente clic aquí en inmovilizar y escogemos movilizar panel. Ya nos ha quitado la inmovilidad en la ventana. También podemos hacerlo con la primera columna. Si le damos clic en la tercera opción, nos crea la inmovilidad de la primera columna. Y si nos desplazamos hacia la derecha, como ustedes pueden visualizar, la columna A está fija y el resto se sigue moviendo. Ahora regresamos y eliminamos la opción movilizando todos los paneles. Ahora les voy a mostrar cómo inmovilizar una fila o una columna que no sea la primera. Supongamos que queremos que nos mantenga en pantalla siempre la información hasta la cabecera de nuestra tabla. En este caso vamos a seleccionar la fila desde la cual queremos que comiencen a moverse nuestros datos. En este caso, la fila 13.
Damos clic en inmovilizar y escogemos la primera opción, inmovilizar paneles. Ahora la inmovilidad la hemos creado en la fila 12 y a partir de la fila 13 se empiezan a mover los datos como ustedes pueden ver. Quitamos la opción de inmovilizar y también podemos aplicarla a la columna. Veamos el ejemplo. Si seleccionamos la columna C, como estamos indicando que al momento de crear la inmovilidad, a partir de esa columna C va a empezar a movilizarse las columnas siguientes. Como ustedes pueden ver, está la línea y automáticamente ustedes pueden visualizar que la columna A y B están fijas. Vamos a quitar la inmovilidad. Ahora vamos a ver una opción en la cual podemos combinar tanto las alternativas de inmovilizar filas y columnas. Por ejemplo, vamos a inmovilizar en nuestra tabla a partir de la celda C13 de tal forma de que a partir de esta celda podemos movernos hacia abajo de la fila 13 o hacia la derecha de la columna C. Ahora la seleccionamos y ahora nuevamente damos clic en movilizar paneles. Como ustedes pueden visualizar, no hay ninguna columna completa ni ninguna fila seleccionada, solamente la celda C13. Damos clic en inmovilizar paneles y automáticamente se nos ha creado una división entre la parte superior de la celda y el lado izquierdo. Como ustedes pueden visualizar, las cabeceras se encuentran fijas. Si nos desplazamos hacia abajo, los datos van a empezar a correr. Y si nos desplazamos hacia nuestra derecha, de igual manera, las columnas A y B están inmóviles. En la sección anterior veíamos las opciones de dividir e inmovilizar paneles y nos dábamos cuenta que estas alternativas solamente podíamos utilizarlas en una sola hoja de cálculo. Ahora vamos a ver cómo a través de comprobar o visualizar horizontal y vertical podemos realizar una visualización entre distintas hojas de cálculo, ya sean del mismo libro e incluso distintas hojas de cálculo de libros diferentes. Seguimos trabajando con la ficha vista y el grupo de ventanas. Vamos primero a crear una nueva ventana. Hacemos clic en nueva ventana. Como ustedes pueden ver, aquí nos ha creado una nueva ventana y observa que Excel por defecto incluye las cuadrículas en la nueva ventana. Para organizar esta información, vamos a hacer clic ahora en sí mismo en la pestaña de vista, organizar todo y en la ventana escogemos la opción de vertical y ventanas del libro activo para que nos organice solo las ventanas que corresponden al libro llamado módulo 2. Le damos clic en aceptar y como ustedes pueden observar, nosotros tenemos la información del mismo libro de trabajo, ya sea tanto en la hoja número 9 en mi lado izquierdo y en la hoja número 9 en mi lado derecho. Sin embargo, nosotros podemos desplazarnos en cualquiera de las otras hojas, hoja 7, hoja 8, hoja 9, e incluso nosotros podemos modificar la información o el formato de la hoja. En este caso, vamos a alejarla un poquito y nos pasamos a nuestra otra ventana y en la hoja 9, que es la misma que estoy utilizando, nos mantiene igualmente al 100%, mientras que en la hoja de la izquierda del zoom nosotros lo disminuimos a un 60%. Esto nos puede servir para ya sea hacer una comparación de la misma hoja o de hojas distintas. Podemos ver, por ejemplo, una comparación entre los ejercicios que hemos ido realizando y mientras en la otra hoja podemos tener la hoja 9, la que estamos trabajando actualmente. Como ustedes pueden ver, podemos hacer el mismo nivel de zoom o disminuirlo para tener una mejor comparación.
Ahora, para hacer una comparación horizontal, simplemente debemos dar clic en organizar todo y escogemos en este caso la opción de horizontal. Damos clic en aceptar y ahora nos hace la comprobación o la visualización, ya sea ya de forma horizontal, de nuestras dos ventanas. Ahora, nosotros podemos agregar una tercera ventana haciendo clic en nueva ventana, como pueden ver, y podemos dar clic otra vez en organizar todo y podemos seleccionar en este caso la opción de mosaico. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las tres ventanas desplegadas en la misma pantalla. Como ustedes pueden ver, una que nos cubre la ventana, la mitad de la ventana activa y las otras que nos cubren un cuarto de la mitad de la ventana activa. Vamos a revisar ahora los tipos de gráficos. Un gráfico en Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja. Los gráficos son una excelente herramienta para resumir la información e identificar fácilmente cualquier tendencia en los datos. Ahora, para poder visualizar los tipos de gráficos que tiene Excel, vamos a proceder a irnos a la pestaña Insertar y en el grupo de gráficos vamos a dar clic en Ver todos los gráficos. Automáticamente Excel nos va a desplegar una gráfica donde nos va a indicar si queremos insertar un gráfico, que contiene dos pestañas, la de gráficos recomendados y la de todos los gráficos. Ahora, cuando uno tiene duda del tipo de gráfico que debes elegir para tus datos, puedes elegir el comando de gráficos recomendados, para lo cual Excel lo que realiza es un análisis de la información que tienes guardada y te muestra el tipo de dato que podemos graficar. Como ustedes pueden ver, Excel nos muestra aquí un gráfico combinado de líneas y columnas agrupadas que se usa para resaltar los diferentes tipos de información. En segunda instancia nos muestra uno solo de columnas agrupadas, donde nos muestra por trimestre, como ustedes pueden ver las diferencias por los colores y lo que tiene cada agencia. Un tipo de gráfico de columnas agrupadas también para comparar valores entre algunas categorías. Nos muestra también un gráfico de líneas, el cual se muestra para tener una tendencia en el tiempo. Pueden ser años, meses, días, o por categorías dependiendo del orden. Y así nos muestra un sinnúmero de gráficos que nos pueden servir para nosotros mostrar. Y en la segunda pestaña tenemos la de todos los gráficos. Aquí en esta sección, como ustedes pueden ver, Excel en la ventana que nos muestra, sobre su lado izquierdo, nos muestra el tipo de gráfico, como ustedes pueden visualizar, y sobre el lado derecho nos muestra el tipo de gráfico de los diferentes gráficos que existen, ya sean por columna, ya sean por gráficos de línea, circular, de barra, de área, de dispersión, de cotizaciones, de superficie, radial o de cuadro combinado. Ahora, el gráfico de columnas es uno de los tipos de gráficos más utilizados en Excel y despliega una columna por cada uno de los datos que existen. Ahora, la altura de los datos dependerá mucho del valor numérico asociado y la escala de dichos valores se mostrará, como ustedes pueden ver, en el eje vertical. Aquí podemos ver que Excel nos muestra este tipo de gráfico de columna agrupada. ¿Para qué es bueno este tipo de gráficos? Es bueno para poder comparar valores entre diferentes categorías. Excel nos permite elegir entre 7 tipos de gráficos, ¿ya? Que se muestran. Si les damos clic sobre cada una, pueden ver en estos tipos de gráficos son los gráficos, los dos primeros son los gráficos, los tres primeros son los gráficos en 2D. La columna agrupada, columna apilada, como ustedes pueden ver, sobre un mismo valor va mostrando cada una de las ventas, de los datos que tenemos en las ventas.
columna 100% apilada en un porcentaje máximo del 100% nos muestra lo que es lo que tiene la venta de por trimestre de cada agencia y los gráficos 3D, como ustedes pueden visualizar. El gráfico de barra, este nos muestra lo mismo que un gráfico de columna, solo que con los ejes invertidos. Una ventaja de utilizar este tipo de gráfico es que en Excel las etiquetas pueden ser leídas con mayor facilidad al presentarse sobre el eje vertical. Como ustedes pueden visualizar, están sobre el eje vertical y son de una fácil comprensión y lectura. De igual manera tenemos en este caso gráficos agrupados por 2D y por 3D. En total 6 tipos de gráficos tenemos en lo que son barras. El gráfico de líneas. Este gráfico de líneas es de mucha utilidad para identificar visualmente tendencias en nuestros datos a través del tiempo. Generalmente se coloca la unidad del tiempo en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Aquí, como ustedes pueden visualizar, nos muestra la tendencia que existe con respecto al tiempo, ya sea como pueden ver en trimestres y cómo se van moviendo las líneas dependiendo de las agencias. Aquí tenemos otro ejemplo de tipo de gráfico. Y de igual manera tenemos tanto gráficos en 2D, como los pueden visualizar aquí, apiladas, 100% apiladas, con marcadores para ver las tendencias entre cada una de las agencias por el tiempo. Y el gráfico 3D, como pueden visualizar aquí. Este tipo de gráficos nos da la opción de tener un total de 7 diferentes gráficos, ¿no? En este caso tenemos 6 que son de 2D y 1 de 3D. El gráfico circular. Este gráfico circular es ampliamente conocido como un gráfico de pastel o de torta y es útil cuando queremos mostrar la proporción de varias partes respecto a un todo. Ahora, este tipo de gráfico solo utiliza una serie de datos y es recomendable utilizarlo cuando dicha serie tenga como máximo 5 o 6 valores. De lo contrario, se comenzará a dificultar la visualización. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos solo 4 trimestres y de igual manera tenemos gráficos tanto en 3D como en 2D. Aquí les pueden visualizar, nos muestra la agencia 1, el tipo de gráfico, solo la agencia 1. Como les decía, es mejor tener máximo hasta 4 valores. Adicional a estos gráficos tenemos también el gráfico de áreas, como ustedes pueden ver aquí. El gráfico de áreas no es más que un gráfico de líneas donde el área que se encuentra por debajo de ella se rellena con un color sólido. De igual manera tenemos, como pueden visualizar aquí, los ejemplos. Aquí nos muestra por agencia cómo están las ventas. Son gráficos en 2D, tenemos gráficos en 3D. En este tipo de gráficos tenemos 3 en escala de 2D y 3 en escala de tercera dimensión. Tenemos los gráficos de dispersión, los cuales tienen una característica muy peculiar entre todos los tipos de gráficos que Excel tiene. Y es que tanto el eje horizontal como el vertical muestran valores numéricos y por lo tanto es frecuentemente utilizado para demostrar la relación que existe entre dos variables. Como ustedes pueden visualizar aquí, vemos la dispersión de las agencias como se han ido moviendo en cada uno de los puntos de los valores. De igual manera, tenemos un total de 7 tipos de gráficos. Aquí pueden visualizar. Y dentro de los de dispersión tenemos los gráficos de burbuja, que también nos sirven para indicar las relaciones que existen. Y también el gráfico de burbujas en 3D. Como ustedes pudieron visualizar, solo contamos con 7 tipos de gráficos, 6 en escala de 2D y 1 en 3D. El gráfico radial es un tipo de gráfico especializado y no es muy común su uso, pero es útil para mostrar valores relativos
a un punto central. Este gráfico también es conocido como el gráfico de araña por su similitud visual de una telaraña. Como pueden ver, tenemos aquí los tipos de gráficos. Tenemos tres tipos de gráficos, ya sean en 3D y en 2D. El gráfico de superficie. Este gráfico de superficie nos permite graficar funciones matemáticas de dos variables de una manera sencilla. Solo se debe generar los datos para ambas variables y obtendremos el resultado esperado. Como pueden visualizar aquí, tenemos un gráfico de 3D de superficie, uno de contorno y uno de contorno reticular. El gráfico de cotizaciones. Este gráfico de cotizaciones realmente fue pensado para mostrar información sobre el mercado de acciones, considerando valores numéricos como el volumen de negocios negociadas, de acciones negociadas, el precio de apertura y de cierre, así como el precio máximo y mínimo. Como ustedes pueden visualizar, este tipo de gráfico fue hecho para realizar gráficos econométricos, para analizar bastante las tendencias. Ahora, vamos a comenzar nuestros ejercicios de creación de gráficos. Y ahora en este apartado vamos a ver la forma en que se generan los gráficos rectangulares, de barra, lineares y circulares. Para esto vamos a utilizar esta tabla de ventas por vendedor que resume las ventas de cada uno en el primer semestre de un año. El primer gráfico que vamos a generar es un gráfico rectangular o gráfico de columnas. Para esto debemos ubicarnos en la tabla o seleccionar toda la tabla y en la ficha insertar vamos a escoger un gráfico de columnas, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a escoger el gráfico de columna agrupada 3D. Nos ubicamos, seleccionamos y automáticamente Excel nos genera el gráfico. Ahora, dense cuenta que Excel automáticamente al generar el gráfico y tenerlo activo, como pueden ver, nos muestra dos pestañas, una de diseño y una de formato, que son las herramientas de los gráficos. Ahora, primero que todo, observa que este gráfico es muy difícil de interpretar, así que vamos a cambiarlo por un gráfico apilado. Entonces, para hacer esto, manteniendo el gráfico seleccionado, damos clic en cambiar tipo de gráfico y vamos a escoger un gráfico apilado. Como ustedes pueden ver, ahora sí tenemos mejor representada nuestra información en el gráfico. Tenemos como eje horizontal los meses del primer semestre y como representación de nuestros cilindros, como pueden ver aquí, cada uno de los nombres de los vendedores. Ahora, si deseamos cambiar nuestros ejes, es decir, que los nombres sean parte de nuestro eje horizontal, lo que hacemos es cambiar entre filas y columnas y Excel automáticamente hace el cambio. Ahora nuestra representación en columnas, como pueden ver, corresponden a los meses del primer semestre. Si damos clic otra vez en cambiar entre filas y columnas, vuelve a la posición original. Esta misma información la podemos generar en un gráfico de barras apiladas. Para esto podemos dar clic en cambiar tipo de gráfico y ahora escogemos en la sección de barras y escogemos el de barra 3D agrupada. Damos clic en aceptar y como pueden visualizar que ha cambiado la información. Nuestro eje vertical ahora es el primer semestre y nuestro el eje horizontal son los valores. Ahora, a partir de la misma tabla podemos crear un gráfico de líneas. Excel nos da la facilidad de ubicarnos en una celda del rango que tengamos de datos y detectar automáticamente el tipo de el rango. Nos vamos a un gráfico de líneas y como ustedes pueden ver, nos muestra Excel el gráfico lineal con cada una de las tendencias
de cada uno de los semestres por vendedor, es decir, nos ayuda a analizar el comportamiento de los vendedores mes a mes, cómo han ido realizando las ventas. Aquí pueden ver que en el mes de febrero el comportamiento de ventas de María llegó a su tope y está por encima sobre el de Juan, de Pedro y el de Ana. Y asimismo, como pueden visualizar en el mes de mayo, Pedro y Juan tuvieron un mismo repunte. Ahora, supongamos que queremos ver un gráfico de líneas, no solo del comportamiento del de ventas por mes, sino de toda la empresa. Entonces vamos a ver el gráfico de la empresa. Para esto vamos a ingresar una columna que diga total, el cual es un resumen de las ventas de cada uno de nuestros vendedores por semestre. Arrastramos la fórmula y automáticamente tenemos los valores. Ahora, en este caso solo vamos a seleccionar dos rangos de celdas. El primer rango va a ser el nombre de los meses y con control sostenido vamos a seleccionar el rango de los totales. Nos vamos a ir a la pestaña insertar y escojo la primera opción de líneas. Ahora, como ustedes pueden visualizar, Excel automáticamente nos genera un gráfico de tendencia en donde nos indica cuál ha sido la tendencia real mes a mes de todas las ventas en el transcurso del primer semestre. Observa que aquí tenemos unos datos muy interesantes, como por ejemplo que en el mes de febrero hubo un repunte y en el mes de junio han sido uno de los mejores meses, que los meses de marzo y abril marzo, abril y mayo han sido los meses han sido los meses que han tenido menor venta, que es menor a 3.000. Observa que este tipo de gráficos nos muestra una información que no podemos ver con gran facilidad en un gráfico, por ejemplo, de un gráfico de barras, como para poder analizar las tendencias. Ahora, nuestro último gráfico representa el gráfico circular. Vamos a escoger nuevamente la tabla sin incluir la columna de totales, la fila de totales. Damos clic, insertar y escogemos la primera opción de gráficos circulares. Ahora, aquí vamos a darle un poco de formato en diseño de gráficos. Vamos a escoger la opción que nos represente los porcentajes para ver que nos represente la opción de cada uno de los pasteles o del gráfico circular. Ahora, ustedes pueden ver que no representan los valores absolutos de las ventas por mes, sino los porcentajes por cada uno de los meses. También te darás cuenta que solamente ha quedado un gráfico para un solo vendedor, Juan, como pueden ver aquí. No nos ha creado la representación de todos los vendedores. Ahora, esto lo podemos solucionar si cambiamos el gráfico a un tipo de gráfico llamado gráfico de anillo. Damos clic en aceptar y ahora, como pueden ver, cada nivel de anillo representa a cada vendedor. Sin embargo, no es algo que sea muy explicativo visualmente. Vamos a escoger ahora mejor a crear un gráfico circular, pero teniendo en cuenta solo los totales. Muy bien, para crear este gráfico circular utilizando los totales vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos los datos de los meses del primer semestre, presionamos control y ahora seleccionamos los totales. Vamos a la pestaña insertar y en circular vamos a escoger ahora una presentación de datos en 3 dimensiones.
Ahora, aquí en diseño de gráficas, escogemos la opción que nos muestra los porcentajes en cada sección del gráfico, como pueden visualizar, que están representados por los colores y que son de cada mes del primer semestre. Al igual que el gráfico anterior no muestra los valores absolutos, sino los porcentajes de cada valor con respecto al total de las ventas. Vamos a crear otro gráfico circular, pero para esto vamos a utilizar otra columna y vamos a hacer la opción de totales de las ventas mensuales de cada vendedor. Arrastramos la fórmula, le vamos a dar el mismo formato. Vamos a hacer lo siguiente. Escogemos el nombre de los vendedores, presionamos la tecla control y escogemos ahora el total de los vendedores. Nos vamos a la sección de insertar circular y escogemos el mismo gráfico que elegimos anteriormente. Vamos a ubicar y colocar esta opción que nos muestra el porcentaje. Observa que tenemos dos representaciones circulares de nuestra tabla. En la primera, lo que nos está mostrando es representación de los meses. Y aquí es la representación de cada vendedor. Ahora, vamos a trabajar con los diferentes estilos de edición de gráficos. Para esto, a nuestra tabla le vamos a aumentar nuestras columnas. Ya tenemos nuestras columnas de totales. Como ustedes ven, vamos a crear un gráfico de barras. Vamos a insertar un gráfico de barras. Un gráfico de barras, como pueden ver aquí. Y vamos a trabajar con las diferentes opciones de diseño, presentación y formato para cambiarle la presentación a nuestro gráfico. Lo primero que vamos es en la pestaña de diseño de las herramientas de gráfico. Y como podemos visualizar dentro del grupo de diseño, notamos que al momento de seleccionar podemos cambiar completamente la presentación de nuestro gráfico. Y podemos escoger la que a nosotros nos agrade más. Vamos a dejar esta. El estilo de gráfico número 3. Esto lo que hace es dar una mejor presentación a nuestra información. Ahora, vamos a cambiar un poco la presentación de este gráfico. Para esto, en nuestra pestaña de diseño, en el grupo diseño de gráfico, podemos ver que tenemos dos iconos, el agregar elemento de gráfico y el diseño rápido. El agregar elemento gráfico lo que hace es mostrarnos los ejes que deseamos tener en nuestro gráfico. Como ustedes pueden ver, podemos poner tanto el título del eje, ya sea en este caso horizontal primario o vertical primario. El título del gráfico podemos ponerlo como ninguno, ustedes pueden ver, encima del gráfico o superpuesto, como pueden visualizar. Entonces, para hacer un cambio en nuestro título gráfico, lo que hacemos es posicionarnos sobre el texto y cambiarlo. Ponemos como ventas primer semestre. De igual manera, nosotros podemos ponerle más opciones, como líneas de cuadrículas para poder diferenciar los ejes. En este caso, por el tipo de color no se visualizan, pero si los cambiamos a otro tipo más oscuro, los podemos visualizar, como pueden ver. Excel nos da las diferentes posibilidades para poder hacer los cambios. De igual manera, en diseño rápido, como ustedes pueden visualizar, nos muestra cómo nos puede representar el gráfico de una mejor manera.
Ya depende de los gustos de cada uno para poder presentar la información. Ahora, una de las opciones muy interesantes que nos presenta Excel es la posibilidad de representar mini gráficos en una sola celda a partir de la selección de unos datos o de un rango o un rango de celdas con solo presionando un solo clic. Ahora, veamos por ejemplo cómo podemos hacer esto. Para esto, vamos a representar estos mini gráficos en la columna H47 para poder analizar las ventas de cada uno de los meses por vendedor. Dentro de la ficha insertar tenemos una opción, el grupo de trabajo de mini gráficos, y le vamos a dar clic en la opción de línea. Aquí le vamos a ingresar el rango de datos. Vamos a seleccionar en este caso el rango de los valores de venta del primer vendedor, que es Juan. Como ustedes pueden visualizar, la ubicación es la donde ya la teníamos anteriormente seleccionada, la celda H14. Damos clic en aceptar y como ustedes pueden visualizar automáticamente, Excel nos crea el mini gráfico en una sola celda. Ustedes pueden visualizar la tendencia. Ahora, si nosotros hacemos, podemos arrastrar la opción de mini gráficos en los siguientes vendedores y este automáticamente nos va a crear automáticamente los otros mini gráficos. Como ustedes pueden ver, son tendencias lineales del comportamiento de ventas de cada uno de ellos. También podemos agregar otro tipo de mini gráficos. Vamos a insertar ahora un mini gráfico de columna. Seleccionamos nuevamente el mismo rango y le damos clic en aceptar. Y repetimos el proceso de arrastre del mini gráfico. Ustedes pueden visualizar. Observa que al momento de modificar cualquier dato de nuestra tabla, estos van a variar automáticamente. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar el gráfico. Ustedes pudieron visualizar que cambió en este primero para que visualicen el gráfico, como vieron, se modificó. De igual manera, si yo pongo aquí 900, el comportamiento automáticamente varía. Al igual que los gráficos normales, también podemos cambiar el diseño. Automáticamente se activa en la pestaña de diseño. Por ejemplo, le podemos cambiar el color, como ustedes pueden visualizar. Podemos colorear otros colores. Podemos también, dentro de las opciones de mostrar, podemos agregar los puntos más altos. Como ustedes pueden ver las tendencias, esos puntos que se visualizan. Ustedes pueden visualizar cuáles son los puntos negativos, los puntos bajos. En fin, puedes explorar muchas opciones que te dan para los mini gráficos. Es todo lo que vamos a ver en este módulo, terminando con el ingreso de los mini gráficos a los formatos de presentación y gráficos.